Muy bien. Retomando lo que habíamos visto ayer, habíamos comenzado a ver el trauma acústico, vamos a decir, las hipoacusias perceptivas que se dan en la edad de la juventud y en la edad adulta. Y dijimos entonces que era el trauma sonoro o la hipoacusia producida por los ruidos intensos, aquellos de sonido de más de 90 decibeles, cuando hubiere factores predisponentes. Podía producirse entonces el daño a nivel de las células ciliadas del órgano de Corti y eso entonces originar los 3 grados que vamos a ver de cómo se clasifica el trauma acústico. Habíamos dicho también que era una patología típicamente laboral, ¿no? Es decir, personas que trabajan con los ruidos intensos, y esto por eso lo habíamos dividido a los ruidos en continuos, que son los motores, es decir, las personas que trabajan en las fábricas diariamente con esa exposición diaria a los ruidos intensos de las máquinas, y los ruidos discontinuos o impulsivos, que son las armas de fuego y los explosivos, es decir, personas que trabajan con esto, es decir, todas las personas miembros de la fuerza de seguridad. Dijimos entonces que era una patología típicamente laboral y vimos la clase pasada lo que era lo que vimos, perdón, no en esto, sino en medicina legal, vimos lo que es la ley de seguridad e higiene en el trabajo, que se llama, que es la ley que establece la parte laboral, es decir, los exámenes que tienen que hacerse los trabajadores, y dentro de esos exámenes habíamos nombrado a los estudios audiológicos. Vamos entonces, ese trabajador que va a tener un legajo en su trabajo de los exámenes psicofísicos de ingreso, de adaptación, periódicos y demás, hasta que sale de ese lugar de trabajo. Como dijimos, una patología típicamente laboral donde puede esto terminar en un juicio laboral debido a el daño que puede adquirir esta persona trabajadora. Pero hoy en día, antes, ¿no es cierto?, esta era una patología puramente del adulto, ¿no?, es decir, de la persona que entraba a trabajar. Hoy se toma un rango de edad más abajo y abarca a la juventud por el hecho de la exposición a los ruidos, como habíamos dicho ayer, sobre toda la gente que trabaja con música, los parlantes de los autos, bueno, todas esas cuestiones que generan ruidos muy intensos, instrumentos, por ejemplo, una batería, ¿no?, es decir, todo aquello que expuestos a ruidos intensos que no tengan la debida protección, ¿no es cierto?, pueden ir dañando. Lo mismo el uso del teléfono, y usted ha visto que los teléfonos hoy en día marcan un cierto nivel de audición, donde hasta un cierto nivel es permitido, y eso le anuncian un límite, que sobrepasando ese límite, digamos, la responsabilidad es puramente del usuario del teléfono y no de la empresa del teléfono. Y eso es, ¿por qué es esto? Porque posiblemente las empresas hayan tenido muchísimos juicios de este tipo, juicios por los daños que haya producido, ¿no es cierto?, el uso de los teléfonos. Entonces, a partir de ahora, marcan un límite, sobrepasando ese límite que está establecido, que si se sobrepasa ese límite, se puede producir daño, pero ya no es responsabilidad de la empresa, sino que es responsabilidad puramente del usuario, que no va a tener derecho a reclamar. Lo mismo en el trabajador, cuando sale de su lugar de trabajo y se hace los estudios audiológicos, posiblemente salga con un daño, con un trauma acústico que podrá ser motivo de reclamo a la empresa, pero eso sí, siempre y cuando se demuestre que tuvo un examen de ingreso dentro de los límites normales, que no haya ingresado, ¿no es cierto?, con un tipo ya de patología.
Muy bien. Esos factores predisponentes que dijimos recién que se tenían que dar para que haya un trauma acústico es la intensidad sonora, vamos a decir el ruido. Ruido fuerte por arriba de los 90 decibeles. La duración del ruido, vamos a decir una persona que esté expuesta. Y la labilidad o predisposición que va a tener esa cóclea para ser agredida. El trauma acústico, bueno, ahí no lo pusimos, pero lo dividimos en agudo y crónico. Agudo es aquella persona que no tiene ninguna exposición a los ruidos, pero le explota una bomba cerca y genera una onda sonora que pueda impactar en el oído de esta persona y generar un trauma acústico, y si esa intensidad sonora es muy grande, puede llegar hasta producir la perforación del tímpano, vamos a decir un estallido timpánico debido a ese ruido intenso. Las formas clínicas vamos a tener de primer grado, segundo grado y de tercer grado. Y esto va a ser evolutivo en el tiempo. ¿Estamos? Evolutivo en el tiempo. Es decir, tomamos como base una persona trabajadora de una fábrica que empieza a trabajar aproximadamente a los 20 años. Hoy en día la ley establece que todos los lugares de trabajo deben brindar al trabajador todos los medios necesarios para la prevención, ¿no es cierto?, de daños que se puedan ocasionar en el trabajo. Por lo tanto, la empresa provee al trabajador de los respectivos protectores para los ruidos. Pero bueno, muchas veces no es lo suficiente como para producir, digamos, o evitar el ruido, y el ruido puede, ¿no es cierto?, pasar y generar daño. Entonces, un trabajador ingresa al lugar de trabajo aproximadamente a los 20 años y está unos años trabajando y puede comenzar a tener daño, y ahí vamos a tener un trauma acústico de primer grado. Sigue trabajando y a lo largo del año, pongámosle, bueno, no es que sea sí o sí a una determinada edad, estamos poniendo como ejemplo, ¿no es cierto? Pasa un determinado tiempo, pongámosle a los 30 y pico de años, que tengo un segundo grado y luego evoluciona a un tercer grado muy cercano ya a la época de la jubilación de ese trabajador. Vamos a decir, eso ha entrado en una evolución por la exposición al ruido. Este es el caso de que ese trabajador ingresa y egresa en el mismo lugar de trabajo, pero ante la detección del trauma acústico, como son enfermedades que se desarrollan en los lugares de trabajo, está la prevención. Es decir, en el tratamiento vamos a tener en cuenta la prevención de ese trabajador. Es decir, cuando hay un daño, hay que sacarlo del ambiente donde se está produciendo el daño y pasarlo, ¿no es cierto?, a otras tareas que se conoce como cambio de funciones en el ámbito laboral, o pasarlo a tareas administrativas. Estos grados van a tener distintas sintomatologías en cuanto a esta forma clínica. El síntoma característico va a ser la hipoacusia y el acúfeno, o el acúfeno y la hipoacusia, dependiendo del grado, ¿no es cierto? Acá va a invertirse los síntomas de acuerdo al grado de evolución. Vamos a tener así que el acúfeno agudo va a prevalecer sobre la hipoacusia. Es decir, el síntoma acá es hipoacusia perceptiva y acúfeno agudo. Nada más que
Es decir, no puede haber un acúfeno solo sin una hipoacusia, ¿estamos? Porque una vez que ya se produjo el trauma acústico en el primer grado, que es una hipoacusia leve, sin embargo, hay una hipoacusia leve, pero hay mayor predominio del acúfeno agudo. Por eso lo ponemos en primer lugar, pero en realidad el síntoma es hipoacusia perceptiva y acúfeno agudo. Entonces, en un primer y segundo grado, donde el trabajador está en una actividad laboral plena, va a prevalecer el acúfeno agudo, ¿no? El acúfeno agudo. Es decir, el trabajador está expuesto en las 8 horas de la jornada laboral, sale del trabajo y le queda ese acúfeno agudo, ese zumbido, ese chillido agudo en el oído propio del ruido fuerte. En cambio, en el tercer grado vamos a tener a el predominio de la hipoacusia perceptiva. ¿Por qué? Porque dijimos que en la evolución de esta patología, el trauma acústico del tercer grado va a estar ya produciéndose luego de los 50 años, más cerca del retiro del trabajador, es decir, a punto de la jubilación, aunque se da después de los 60 años, el hombre a los 65 años. Entonces, el, acá ya va a prevalecer solamente la hipoacusia perceptiva, ¿no? El descenso perceptivo de la evolución de ese trauma acústico, pero ya relacionado con la edad, ¿no? Porque dijimos que a esta edad, 65, 70 años, o entre los 60 y los 70 años, la hipoacusia perceptiva se da en todas las personas por la edad, pero y no tiene nada que ver, ¿no es cierto?, con la patología previa que tenga. Es decir, la hipoacusia perceptiva, si bien comienza siendo un síntoma de trauma acústico, eh, la hipoacusia perceptiva va a evolucionar ya a la caída, digamos, o que se asemeja a la caída de la presbiacusia, que ya la vamos a ver, que es la enfermedad, es la hipoacusia de las personas adultas mayores. Vamos entonces, por cualquier evolución que venga el paciente, a la edad esta ya se va a presentar esa hipoacusia perceptiva propia de la edad. Al examen otoscópico, como dijimos al comienzo, como dijimos ayer, vamos, como era la parte del oído interno, el resto del oído medio está normal, el tímpano normal. Estos son pacientes que no tienen compromiso de tímpano, de oído medio, de la trompa, porque el proceso se localiza solamente en el oído interno. Entonces, vamos a tener un examen otoscópico normal. Y en caso de una onda sonora intensa, como dijimos, que puede llegar a producir una perforación timpánica o un estallido timpánico, en ese caso vamos a ver en el tímpano esa alteración. El diagnóstico, acá no lo pusimos, pero lo ponemos más adelante, porque el diagnóstico de toda esta parte del oído interno, más allá del examen otoscópico, para ver que no haya tapones de cera o alguna cosa para hacer una limpieza previa, el diagnóstico lo hacemos con los estudios audiológicos. Los estudios audiológicos nos van a determinar entonces audiometría y logoaudiometría, no la impedanciometría. El tratamiento del trauma acústico es preventivo, como dijimos, y vasodilatadores, por ejemplo, nimodipina, sinalicina, betaistina, bueno, dentro de la familia de los vasodilatadores, para el tratamiento del acúfeno. ¿Cómo vemos la audiometría? A ver, vamos a ir un poquito a la audiometría para que veamos cómo se ve un trauma acústico.
Lo que vimos los otros días, los estudios audiológicos, cómo se veía una audiometría. En el trauma acústico, lo que vamos a ver tomando este audiograma normal, que dijimos que acá le faltaban las vías óseas, pero es para que tengamos una visión cómo se presenta el trauma acústico en los distintos grados. El trauma acústico de primer grado, las vías óseas estarían acá, junto con las vías aéreas, entonces todo viene normal, viene una audición normal, y acá, a nivel de los 4000, viene un descenso más o menos a este nivel y sube hacia el 8000, es decir, hay una caída entre 4000 y 8000 en frecuencias agudas. ¿Estamos? Todo esto es frecuencias agudas y de los dos oídos. ¿Estamos? O bien puede manifestarse uno más que en el otro, pero por ahí el daño puede ser bilateral. Entonces, viene la audición normal, descenso en 4000, más o menos así sería el dibujo de una B corta a este nivel y así. ¿Vamos? Ese sería el primer grado. Traumatismo del primer grado, persona que entra a un lugar de trabajo, expuesta a ruidos y pasa un tiempo determinado y puede ya comenzar a manifestarse el daño. El segundo grado es similar al primero, pero esa B corta que dibujábamos recién se hace más pronunciada. ¿Vamos? Puede venir un poquito más abajo y subir. O bien puede descender a este nivel y esta B corta hacerse de mayor tamaño, pero el descenso es siempre acá en frecuencias agudas. Y esto desciende en vías óseas y vías aéreas. Vamos a decir, dijimos entonces que vías óseas estaban acá, vías aéreas también, y acá a nivel de 4000 y 8000 tenemos el descenso. Menos en el primer grado, más acentuado el descenso en el segundo grado, tanto para vías óseas de oído derecho como de oído izquierdo, si es bilateral o unilateral. Si ya tenemos el trauma acústico de tercer grado, en el tercer grado ya vamos a tener una audiometría muy similar a esta, porque ya está prevaleciendo la hipoacusia perceptiva. Vamos, entonces acá el descenso ya es tipo perceptivo, puro, o inclusive puede descender más acá, ¿no? Pero ya el descenso es parejo, propio de la perceptiva, como dijimos, propio de la edad. ¿Estamos? Sí, doctor. Bueno, y llegamos al último punto de... ¿Se ve ahí? No, doctor. Ah, ah. Llegamos entonces al último de del tercer grupo, estamos de la edad, habíamos comenzado el tercer grupo que era de las postnatales, edad adulta, y llegamos a la vejez. En la vejez, o en la época, o en la edad del adulto mayor, vamos a tener a una patología que se llama presbiacusia. La presbiacusia.
La presbiacusia se va a manifestar como la última, como la audiometría que vimos recién, la perceptiva, neurosensorial. Esa es una imagen típica de este proceso, de una presbiacusia, donde hay un descenso parejo de los dos oídos, propio de la edad, vamos, propio del desgaste. Es una hipoacusia entonces vascular, fisiológica, normal para la edad. La edad puede variar, dijimos que puede ser entre los 65 y 70 años o entre a los 75 años. Depende un poco, ¿no es cierto?, el organismo, el desgaste. Podemos tener pacientes a los 60 años ya con una presbiacusia, o podemos tener pacientes de 70 años que por ahí tienen un descenso muy leve, ¿no? Entonces, pero son los rangos de edades donde el descenso se presenta. Acá la sintomatología en estos pacientes es la hipoacusia perceptiva. Vamos a decir, el único síntoma que presentan es la hipoacusia. Y la hipoacusia la van a manifestar con el otro síntoma que se denomina mala discriminación, que nosotros lo hablábamos en la primera clase cuando habíamos visto los estudios audiológicos. En la logoaudiometría dijimos que sirve para establecer, ¿no es cierto?, la dificultad que tiene el hipoacúsico para discriminar el mensaje o la palabra. Vamos a decir, estas personas de estas edades escuchan en una reunión, pero no entienden lo que se está hablando. Es decir, no discriminan el mensaje o la palabra, y esa es la dificultad que presentan, ¿no? Es decir, escuchan las voces a un determinado nivel, es decir, la escuchan, pero no entienden lo que están conversando. Y el último síntoma que podría acompañar es el acúfeno agudo, pero si no hay un antecedente laboral, por ejemplo, si la presbiacusia sería una evolución de, por ejemplo, un paciente que está jubilado de la policía y tiene 70 años, le hacemos un estudio audiológico, va a tener sí o sí la presbiacusia y podría acompañarse de un acúfeno agudo como todavía resto de el problema laboral o la evolución o el antecedente laboral de ese paciente, ¿no? Pero si no, la presbiacusia se manifiesta solamente con estos dos síntomas, la hipoacusia de tipo perceptiva y la mala discriminación. Estos pacientes también van a tener un examen otoscópico normal. El diagnóstico lo vamos a hacer con los estudios audiológicos, audiometría y logoaudiometría. Y el tratamiento, más allá de que podemos hacer vasodilatadores, si hubiera acúfenos, complejos vitamínicos y demás, el único síntoma a esta altura es el audífono, el otoamplífono, igual que para el resto de las patologías que vimos recién, ¿no? El audífono no va a servir para compensar la pérdida auditiva de uno o de los dos oídos, dependiendo de la pérdida que haya. Muy bien, hasta ahí los tres grupos con que dividíamos a la patología coclear, es decir, las hipoacusias de tipo perceptivas. Un cuarto y quinto grupo que, si bien no están dentro de del rango de edad que nosotros vimos de la herencia hasta la vejez, pero que también presentan hipoacusia de tipo perceptiva, tenemos a este primer grupo que es la hipoacusia vascular súbita o sordera súbita. Como su nombre lo indica, es un proceso súbito, generalmente unilateral, que se va a presentar con hipoacusia de tipo perceptiva, el acúfeno que acompaña a esa hipoacusia,
y un síndrome vertiginoso, mareo, vértigo. Dentro de la etiopatogenia, la sordera súbita, hay una multiplicidad de causas que van desde el estrés hasta el uso del anticonceptivo en la mujer. Esta multiplicidad de causas lo que va a producir es una trombosis de la arteria auditiva interna. Como su nombre lo indica, Disculpa que la moleste. sí. ¿Esta hipoacusia entonces se da en cualquier rango de edad? ¿Se puede dar en cualquier paciente, digamos? Claro, porque el anticonceptivo se puede presentar, ¿no es cierto?, en una mujer joven. Estos pacientes, como su nombre lo indica, es un proceso súbito. Estamos de bien que está, cae bruscamente la audición. Estamos en un descenso brusco, un descenso importante de la audición. ¿Qué es lo que hace pensar en un descenso brusco de la audición? Lo más frecuente, como vimos al comienzo, el tapón de cera, ¿no? Pensamos en un tapón de cera, vemos hoy, no hay tapón de cera. Muy bien, vamos a los antecedentes, ¿qué puede haber pasado? Y ahí tenemos esta multiplicidad de causas que pueden ir desde el estrés, ¿no es cierto?, y hasta el otro extremo, el uso de anticonceptivos en la mujer. Lo que se produce acá es una trombosis de la arteria auditiva interna, ¿no? Por lo que los rangos de edades sí son diversos. Profe, pero entraría, o sea, seguiría entrando en la hipoacusia perceptiva postnatal, digamos. O sea, si nosotros tenemos que hablar de este tema, lo tendríamos que integrar No, en esto, o no, lo tenemos que decir como aparte. no, esto no entra en es decir, no entra en la evolución de las edades de recién, ¿no? A ver, puede pasar también, pero de los pasa que los otros pacientes ya tienen una perceptiva, salvo, por ejemplo, que sea una mujer que trabaja en la fábrica, que está medicada con anticonceptivo y que puede tener un trauma acústico de primer grado y de pronto hace una súbita. Pero no, esto se puede dar en una paciente normal, en cualquier paciente normal, no en la base ya de alteraciones del oído interno, no. Esto pasa que lo ponemos como cuarto y quinto grupo porque justamente producen hipoacusia perceptiva. Nada más. La diferencia es que en los otros pacientes que vimos recién, esas hipoacusias perceptivas son irreversibles. En cambio, en esta, si bien hace una caída perceptiva y brusca, se puede recuperar algo con tratamiento. No revierte a la normalidad, pero sí puede producir algo de mejoría. Vamos a decir, pacientes que pueden presentar una hipoacusia perceptiva severa, vamos, severa, porque esta, como su nombre lo indica, es un proceso súbito y brusco y con descenso importante. No es que produzcan una leve hipoacusia, sino que es una caída importante que con tratamiento se puede recuperar. Por ejemplo, como decíamos, si cae severamente la audición y con tratamiento, pongámosle, podemos dejar a esa paciente con una moderada, por ejemplo, pero nunca lo vamos a revertir a la normalidad. El examen otoscópico es normal, el diagnóstico, bueno, lo vamos a hacer con la clínica, con los antecedentes, como dijimos recién, caída brusca de la audición, pensamos en un tapón de cera, vamos a ver tapón de cera, no tenemos tapón, no tenemos nada, vamos a ir a investigar los antecedentes. Confirmamos el diagnóstico con los estudios audiológicos, audiometría, logoaudiometría. Tratamiento vasodilatadores y como decíamos recién, es una patología irreversible donde se pueden recuperar algunos decibeles, pero nunca revierte a la normalidad. Y el último de los grupos de esta parte son los ototóxicos, que eso ustedes ya lo han visto en fármacos, aquellos justamente fármacos que producen toxicidad a nivel del oído interno y que producen hipoacusia de tipo perceptiva. Por ejemplo, algunos aminoglucósidos, antiinflamatorios, antineoplásicos. Bueno, acá la conducta es preventiva,
lo que se suele, preventiva es decir, en la no utilización del fármaco, pero bueno, hay patologías que se requiere el uso sí o sí de estos fármacos, entonces lo que se suele hacer es iniciar un plan de tratamiento en estos pacientes, sobre todo en aquellos pacientes de internaciones, donde se empieza un tratamiento, por ejemplo, que esté internado en un servicio de clínica médica, comienza el tratamiento y se manda el paciente a el servicio de fonoaudiología, la parte del servicio de otorrino para control, ¿no es cierto? Y estudios audiológicos de inicio del tratamiento y periódicos para ir evaluando, ¿no es cierto?, el daño que se pueda producir. Pero el tratamiento final sería la conducta preventiva, la no utilización de ese fármaco. Muy bien, hasta ahí llegamos con las patologías del oído. ¿Alguna pregunta? Doctor, Sí. entonces en este caso, por ejemplo, me quedé pensando en la onda sonora que podía producir la ruptura de la membrana timpánica. Sí. En este caso, la impedanciometría no sería de utilidad. No, salvo que ese paciente comenzara con patología del oído medio, porque ahí, la impedanciometría en realidad no la vamos a usar porque la impedanciometría justamente es para estudiar todo lo que es oído medio. El tema es que ese paciente con la perforación timpánica ya no va a generar un proceso crónico. ¿Vamos? Es decir, el paciente va a quedar con una perforación timpánica, puede haber, hay, qué sé yo, un antecedente de problemas del oído, o no, o puede ser un oído completamente normal. Por ejemplo, esa foto que nosotros vimos de la perforación timpánica, que veíamos resto de tímpano normal. Ese tímpano, ese oído nos da una apariencia de oído normal, tímpano normal con la perforación timpánica. Entonces, ese paciente con perforación timpánica, al no haber antecedentes de oído medio, tiene que ir sí o sí a la cirugía, cerrar la membrana timpánica. O no. Vamos. Cuando vimos otitis media crónica dijimos que el tratamiento final era la cirugía del oído para cerrar la membrana timpánica. Hay pacientes que viven toda la vida con una perforación timpánica y nunca supuran, vamos, por, como dijimos, no se meten a la pileta. Yo la otra vuelta vi una señora que fue para controlar un audífono, vamos, una señora con una hipoacusia que había que hacer un control de audífono, ya tenía un audífono de varios años ya de usarlo y bueno, había que ver la posibilidad de recalibrar ese audífono, hacer estudios audiológicos nuevos para ver la diferencia de si cayó más la audición, bueno, o indicar un audífono nuevo. Vemos al examen perforación timpánica, ¿no? Una perforación timpánica, un oído completamente normal, pero el oído perforado. Entonces yo le pregunto a la mujer, me dice, no, me dice, hace como 20 años que tengo la perforación timpánica. Nunca tuvo problema esa mujer. Ahí, por supuesto, hay una doble, o esa mujer ha empezado posiblemente, no me acuerdo cuántos años tenía, pero 70 años o 75 años me parece que tenía. O 80, no me acuerdo. Bueno, pongámosle que haya comenzado a los 50 años, se le haya perforado el tímpano y bueno, y ahí va a tener una hipoacusia mixta, compromiso del oído medio, y luego después viene el compromiso del oído interno con la hipoacusia, con la presbiacusia. ¿Estamos? Pero bueno, nunca le ha supurado el oído, o sea, es decir, no, nunca ha hecho patología del oído medio. Pero bueno, esa perforación timpánica, ¿no es cierto? La pregunta era la impedanciometría porque tenemos afectado el oído medio. Claro, sí, sí. Sí, no, pero la impedanciometría cuando hay una perforación timpánica tampoco se hace, ¿verdad? La impedanciometría era para hacer diagnóstico diferencial cuando nosotros tenemos líquido
adentro del oído o la otoesclerosis. Cuando el oído ya está perforado, eso hay que ver que no supure el oído, o si hace ya patología de oído medio y supura el oído, eso va a terminar en un proceso de oído medio crónico. Vamos a decir, si has tenido un estallido timpánico, puedes tener esas dos opciones. Entonces, no supurar y tener una vida completamente normal en cuanto a que no supura el oído, por supuesto con la pérdida auditiva, porque el perforarse el tímpano hay un descenso de la audición. O bien, desarrollar todo el cuadro de la otitis media crónica a partir de eso. Pero no, el tratamiento ahí es eso, de acuerdo a lo que haga el paciente, terminará en una cirugía de oído. Bien. Muy bien. Bueno, hasta ahí entonces los temas del oído. Vamos a pasar ahora a ver. Vamos a empezar a ver ahora entonces nariz. Todas las patologías de nariz. Empezamos diciendo cómo está constituida anatómicamente la nariz, que es el primer sector de la vía aérea. Tiene tres partes, que es la pirámide nasal, las fosas nasales y los senos paranasales. La pirámide nasal está formada por elementos osteocartilaginosos y musculares revestidos por piel. El esqueleto cartilaginoso está dividido en esos dos esqueletos, óseo y cartílago. La parte ósea es conformada por los huesos propios, las ramas montantes o ascendentes del maxilar, la escrotadura nasal del maxilar, los huesos bungi y la espina nasal anterior. Y la parte cartilaginosa, compuesta por los cartílagos triangulares o laterales superiores, el cuadrangular o cartílago del tabique, los alares o laterales inferiores y los accesorios. Vamos entonces, la nariz, tenemos mitad de nariz hasta el tercio medio, sería la parte ósea, y mitad inferior, la parte cartilaginosa. Por lo tanto, un traumatismo de nariz, cuando el elemento contundente choca en el hueso, va a chocar a nivel de la línea media y ahí puede producirse la fractura o bien no producirse la fractura, pero la contusión provocar que por deslizamiento el cartílago del tabique se desvíe hacia la parte inferior. El plano muscular compuesto por el piramidal, el transversal de la nariz, el dilatador de la ventana nasal y el miltiforme. Por otro lado tenemos las fosas nasales, que son los espacios delimitados por 4 paredes y 2 orificios. En la pared media, que es la que corresponde al tabique nasal, que está compuesta por los elementos osteocartilaginosos, que es el cartílago cuadrangular, la lámina perpendicular del etmoides y el vómer. La pared lateral constituida por distintas estructuras óseas que se articulan entre sí, que son la masa lateral del etmoide, el maxilar, la rama vertical del palatino, el unguis y el cornete inferior. Los cornetes van a delimitar espacios que se denominan meatos, inferior, medio y superior. Dentro de estos meatos se van a encontrar los orificios de drenaje de los senos paranasales y el conducto lacrimonasal.
Luego tenemos la pared cefálico-techo, la pared caudal o piso, el orificio anterior o narinas y los orificios posteriores o coanas que van a comunicar la fosa nasal con la rinofaringe o cabo. Los senos paranasales están constituidos por, o son cavidades neumáticas anexas a las fosas nasales, en número de 8, 4 a cada lado, que se dividen en dos grupos. Por un lado tenemos los senos paranasales anteriores, que están constituidos por el seno frontal, el maxilar y el etmoidal anterior, y el posterior formado por las celdas etmoidales posteriores, y el seno esfenoidal. El grupo anterior desemboca en el meato medio y el grupo posterior en el meato superior. La irrigación de las fosas nasales está constituida por los dos sistemas, carotidio externo y el carotidio interno. Esto ya lo volvemos a ver enseguida cuando veamos la hemorragia de las fosas nasales. Vamos, el sistema carotidio interno y el área de Kieselbach, aunque ya lo volvemos a ver específicamente cuando veamos el siguiente tema, que es la epistaxis. Fisiológicamente, la nariz tiene las tres funciones, dentro de las cuales la más importante es la ventilatoria, le sigue la olfatoria y le sigue la fonatoria, que participa en armonía con la laringe en la producción y armonización de la voz. Muy bien. A grandes rasgos, lo que es la anatomía de la nariz. Entramos a ver el primero de los temas, que es la insuficiencia ventilatoria nasal, es decir, las patologías que nos van a producir obstrucción de la vía más importante o de la función más importante, que es la función ventilatoria. Por lo tanto, la insuficiencia ventilatoria nasal es la disminución de entrada de aire por vía nasal que va a obligar al paciente a respirar por vía bucal. ¿Vamos? Esto es entonces aquellos pacientes respiradores bucales de manera permanente por la obstrucción que hay a nivel de la función ventilatoria. La clasificación de la insuficiencia ventilatoria nasal puede ser orgánica o funcional. Y esto es debido a lo que se produce, que es traumatismo de nariz con fractura de huesos propios o no. Porque un traumatismo de nariz puede producir la fractura de los huesos propios o bien producir una desviación del tabique, es decir, el elemento contundente puede ser importante, pero no es lo suficientemente importante para producir la fractura, pero sí para producir por deslizamiento o por desplazamiento que el tabique o el cartílago se desvíe hacia los lados de la fosa nasal. Los pólipos, los tumores y los cuerpos extraños y adenoides en los niños. En cuanto a los factores funcionales que nos van a dar insuficiencia ventilatoria nasal, tenemos a la hipertrofia reversible de los cornetes, que esto puede ser producido por rinitis, y dentro de la rinitis crónica alérgica, y estas rinitis o estos pacientes con rinitis permanente nos pueden dar en algún momento sobreinfecciones y generar rinosinusitis. La sintomatología que presentan estos pacientes con insuficiencia ventilatoria nasal es la dificultad para ventilar por la nariz y lo lleva a tener una respiración bucal, es decir, que el síntoma más importante sería la respiración bucal, y esto acompañado de la sequedad de la garganta y
la alteración del timbre de la voz. Es decir, hay un factor obstructivo en la nariz y eso produce modificaciones en el timbre de la voz. ¿Qué complicaciones nos trae una insuficiencia ventilatoria nasal? La más importante de todas, porque bloquea a la función ventilatoria, es la sinusitis, es decir, el aire no puede ingresar por la fosa nasal, por consiguiente no se ventilan los senos y esto va a originar la presencia de líquido dentro de esos senos y esto va a originar la sinusitis, es decir, líquidos, secreciones dentro de esos senos. Va a haber una faringitis por que uno de los síntomas, como vimos recién, es la sequedad de garganta o afectación de la garganta por la respiración bucal. Y dentro del oído, otitis media aguda, otitis secretora. Vamos a decir, ese bloqueo ventilatorio hace que la trompa trabaje mal y puede generar la otitis secretora o bien esos cuadros funcionales de rinitis, sobreinfectar con rinosinusitis y generar una otitis media aguda. Y yendo hacia la parte más baja, laringitis y bronquitis. El diagnóstico lo vamos a hacer con la anamnesis y el examen clínico, y acá comenzamos este otro sector que son las patologías de nariz, donde el examen es la rinoscopía. La rinoscopía la vamos a hacer con el espéculo de Dupley o Palmer, que se llaman los espéculos nasales. Y esto es lo que se denomina rinoscopía anterior, porque también tenemos, vamos a ver en las patologías, que tenemos a la rinoscopía posterior. Esa rinoscopía posterior se hace con un espejo que es el espejo laríngeo, que ubicado hacia la zona baja del espejo vemos laringe y ubicado hacia la parte alta vemos la parte posterior de la nariz. Ahora, el espejo laríngeo lo vamos a ver cuando veamos laringe, donde sí se realiza ese estudio, no así en la nariz. En la nariz la rinoscopía posterior ya fue reemplazada por el otro estudio complementario que vemos ahí, que es la... no está puesto ahí. Es la rinofibrolaringoscopía, es decir, el estudio endoscópico. Ese estudio endoscópico, la fibra óptica entra por nariz, es decir, vamos viendo fosa nasal, toda la parte anterior. Parte posterior, la fibra óptica desciende, baja hasta laringe para ver cuerdas vocales. ¿Vamos? Entonces, la rinoscopia posterior antigua ha sido reemplazada por este estudio que es la rinofibrolaringoscopia. Como estudios complementarios, acá vamos a ver el par radiográfico, senos paranasales y lateral de Cabot. Dijimos que seno paranasal en el adulto y la lateral de Cabot para ver vegetaciones, siempre ese par radiográfico lo pedimos en los niños. Volviendo de nuevo al examen de nariz, ¿cómo empezamos con el examen de nariz en un paciente? Un paciente que llega a la consulta por una patología de nariz, lo que nosotros vamos a empezar observando primero es la estética, ¿no? Cómo se presenta esa pirámide nasal a la observación del paciente, porque a simple vista la pirámide nasal nos va a orientar a que puede haber una insuficiencia ventilatoria nasal. Por ejemplo, la pirámide nasal desviada, que es lo que se denomina laterorrinea, o bien una jiba, o cualquier afectación que nosotros veamos en la línea media, parte ósea o cartilaginosa. Eso nos orienta a que puede ser una nariz congénita o bien una nariz postraumática y eso haber generado, ¿no es cierto?, problemas internos en cuanto a desviaciones de tabique.
Y eso después lo veremos con la rinoscopía anterior, y ahí es donde veremos nosotros si hay desviación del tabique, cómo están los cornetes y sobre todo el colorido de la mucosa nasal, que eso nos orienta a que básicamente vamos a ver dos tipos de coloridos de la nariz en cuanto a una mucosa normal y en cuanto a una mucosa pálida con hipertrofia de los cornetes, y eso nos orienta a que es un paciente con una rinitis crónica de tipo alérgica. Eso lo vamos a ver después cuando veamos rinitis, entonces. Muy bien, hecho el diagnóstico de la insuficiencia ventilatoria nasal, establecida la causa, vamos a ir al tratamiento. Y el tratamiento justamente es corrección de la causa. Y esto puede ser médico o quirúrgico. ¿Vamos? Tratamiento médico o quirúrgico, entonces. Vemos rápidamente las causas. Decíamos que una de las causas es que lo que ustedes van a ver en las guardias, también una consulta muy frecuente, el traumatismo de nariz. El traumatismo de nariz que es por peleas, por deporte, ¿no? Típico del sábado, del domingo, el fútbol, el deporte, los traumatismos de nariz, o yendo un poquito más allá, peleas por violencia de género y otras cuestiones, donde ahí sí se tendrá que establecer, ¿no es cierto?, si hay denuncia o algo legal ahí de por medio. Si no, el traumatismo puro, digamos, lo que vamos a ver es la nariz. El paciente va a venir con la nariz muy hinchada, edematizada, con posible hemorragia. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahí? Bueno, posterior a la higiene, ¿no es cierto? Pedir la placa respectiva, que acá es una placa específica, que es la RX lateral de nariz, entre paréntesis y coloca huesos propios, y eso nos va a permitir, ¿no es cierto?, ver la parte ósea de la nariz para determinar si hay fractura. Determinando, ¿no es cierto?, que haya una fractura de nariz, lo que viene es la reducción de esa fractura. Entonces, la corrección de esta primera causa va a ser con la reducción de la fractura de nariz. En la reducción hay dos formas de hacer una reducción, que es en el momento, o bien dilatar el procedimiento a 48 horas o hasta 72 horas, lo podemos dilatar, que es preferible porque de esa forma y previo tratamiento médico, nosotros logramos desinflamar la nariz. Como dijimos, siempre en la patología de la nariz y sobre todo en el antecedente traumático, lo que prevalece primero es el examen de la pirámide. ¿Estamos? No se olviden ustedes que la nariz es el centro del rostro, y lo que nos va a determinar si vamos a trabajar en esa nariz va a ser si está lateralizada o está desviada, ¿no es cierto? Ver recién cuando esa nariz se desinflama. Entonces, hacemos la placa, fractura de nariz, antiinflamatorio, hielo local, ¿vamos? Hielo de los costados, no de frente, sino de costado, para que se desinflame esa nariz. Se vuelve a citar el paciente a las 48 horas para control, y ahí vemos, ¿no es cierto?, ya la nariz desinflamada, la pirámide nasal. La pirámide nasal. Puede pasar que la fractura haya originado una desviación del tabique importante, una laterorrinea, ¿no? Entonces ahí lo que hay que hacer es reducción, anestesia local,
Hay una pinza que es para reducir, levantar y acomodar la parte cartilaginosa, y la parte ósea se hace una tracción con el dedo, ¿no es cierto? Y se ubica el hueso en la línea media junto con el cartílago ubicado en la línea media. Vendaje, ¿estamos? Vendajito, es decir, con una plaquita de yeso o bien una chapita, una placa que fije la parte ósea, vendaje, 8 o 10 días lo volvemos a ver al paciente. Ustedes deben haber visto esas narices que le ponen cinta así a lo largo, ¿vamos? En forma transversal a la nariz. Eso es una reducción de nariz. O bien una cirugía plástica también. Eso lo tiene 8 días, 8 o 10 días, lo volvemos a ver al paciente, retiramos el vendaje y vemos cómo ha quedado esa nariz. Lo otro que puede pasar es que cuando nosotros lo citamos al paciente luego del tratamiento médico, por más fractura que haya, si no se ha producido una laterorrinea importante, si no hay una desviación de tabique importante, si el paciente no ha tenido mayor repercusión en cuanto a su función ventilatoria, es decir, el paciente está respirando dentro de todo bien, por más fractura que haya, no se reduce porque el huesito de la nariz, y se quiebra justamente en la punta, es un huesito muy, muy chiquito. Entonces, por ahí, reducir cuando no hay desviaciones, cosas importantes, no tiene sentido, ¿no? Entonces eso se hará el callo óseo en el sector de la fractura y no traerá mayores consecuencias. Si hemos hecho la reducción y a los 8 o 10 días lo volvemos a ver al paciente, ahí vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo ha quedado. La reducción es una aproximación a la nariz que tenía de nacimiento. Nunca se logra un 100% de volver la nariz a como estaba antes, pero sí en un 90% tiene que quedar bien. Sobre todo en la mujer, que por ahí si queda algún detalle, lo que viene después de una reducción ya es la cirugía plástica. En la cirugía plástica de nariz se divide en dos: septumplastia, que es para trabajar solamente en cartílago, es decir, en funcionalidad, vamos, se ubica el cartílago que está produciendo la dificultad respiratoria, funcional. Y si no, se hace la rinoseptumplastia, que es ya la cirugía plástica total, donde se trabaja en cuanto a la funcionalidad, es decir, correcciones de cartílago, pero sobre todo corrección de la parte ósea, sobre todo aquellas narices congivas, con problemas en los cartílagos alares, narices grandes, bueno, todo aquello que necesite, ¿no es cierto?, cirugía plástica. Eso por el lado del traumatismo con fractura de nariz. Las otras causas eran los pólipos. Los pólipos son generalmente de base alérgica. El pólipo comienza en la parte superior de la nariz y a medida que va descendiendo esta tipo bolsita que se forma, que es el pólipo, va bajando y ocupando la nariz, descendiendo, ¿no es cierto?, hasta la parte media, que es donde generalmente lo podemos ya, porque ahí ya va a producir una dificultad respiratoria importante. El pólipo, al obstruir esa fosa nasal, va a dar por consiguiente una sinusitis de ese lado, al obstruir la función ventilatoria. Por lo tanto, ante un pólipo, ¿qué es lo que haremos? Los estudios radiológicos, vamos a ver una sinusitis, vamos a hacer tratamiento con antibióticos para esa sinusitis, pero sobre todo vamos a hacer un tratamiento para el pólipo. El pólipo puede ser erradicado con tratamiento médico o con tratamiento quirúrgico. De cualquiera de las dos formas se lo puede erradicar. Tratamiento médico va a tardar un poquito más, el tratamiento quirúrgico, bueno, se opera en el día. Cualquiera de las dos formas de erradicar el pólipo, lo que sí o sí hay que tratar después es el factor alérgico.
¿Por qué? Porque ese paciente tiene una base alérgica y el pólipo va a ser recidivante si nosotros no cortamos esa base alérgica, porque de ahí, de los alergenos, de los factores alérgicos, es donde se alimenta el pólipo. Entonces tenemos que cortar esa alimentación. El tratamiento médico lo hacemos en base a aerosoles locales, que dentro de los aerosoles que nosotros usamos es la fluticasona. Y bueno, ahí, ¿no es cierto?, acompañado del antibiótico y del tratamiento de la alergia por vía oral también, podemos hacer antialérgicos orales, el tratamiento local y el pólipo se puede erradicar, ¿no es cierto?, y después ir a fondo con el tratamiento de la alergia. Lo mismo si lo hacemos con cirugía. La cirugía del pólipo es una cirugía simple que se hace en consultorio con anestesia local, pero bueno, esto se hace con una ansa que entra por la fosa nasal, eso corta el pólipo, bueno, es un poquito traumático, pero bueno, es una erradicación, digamos, mucho más rápido que con tratamiento médico. Pero con tratamiento médico hay pólipos que resuelven sin ningún problema. Los tumores, tumor de Cabo, eso lo vamos a ver en el otro tema. Y dos palabras de las vegetaciones y los cuerpos extraños, que en los niños, donde ya vinimos hablando algo de las vegetaciones, que cuando hay hipertrofia adenoidea es quirúrgico para que no traiga las consecuencias, como ya vimos, de la otitis secretora, de la deformidad, de todas las consecuencias que trae la hipertrofia adenoidea, que más allá de la hipoacusia, de la otitis secretora, la hipoacusia conductiva nos trae deformidad de paladar, de las mandíbulas, de la mala mordida, todo eso debido a la respiración bucal que presenta ese niño. Por lo tanto, en grado quirúrgico se impone la cirugía de adenoides de entrada a una edad aproximada de entre los 3 o los 4 años, 5 años como mucho, porque si no ya comienzan a presentarse todas esas complicaciones. Si es muy de urgencia, a los 3 años, pero entre los 3 y los 5 años es la edad óptima. Dos palabras del cuerpo extraño de nariz. El cuerpo extraño de nariz es una patología frecuente también, eso a tenerlo en cuenta la gente que vaya a hacer el día de mañana la parte niños, ¿estamos? Es decir, que haga pediatría, generalista, estamos todo el que vaya a estar en contacto con el niño. El niño, como dijimos en su momento, del cuerpo extraño de oído, el niño se mete cualquier cosa que encuentra en la nariz. Papel, tergopor, semilla, la pila del reloj, que eso sería ya una urgencia. Lo otro, sacando la pila del reloj, ¿qué es lo que va a generar el cuerpo extraño? El cuerpo extraño lo que va a generar va a ser olor. Es decir, los padres no se dan cuenta cuando el niño se ha metido algo en la nariz, ni el niño tampoco va a decir. ¿Cuándo se van a dar cuenta los padres? Cuando el niño comience a despedir mal olor de la nariz. Entonces, ¿cuál es qué hacen los padres? Van al pediatra. El pediatra le siente el olor en la nariz, o le siente el olor, y ¿qué va a hacer el pediatra? Le va a hacer una placa radiográfica. ¿Qué es lo que va a determinar la placa radiográfica? Una sinusitis. ¿Por qué? Justamente porque el cuerpo extraño en esa fosa nasal obstruye la ventilación por completo y por ende no se ventila el seno maxilar de ese lado y genera esa sinusitis. Muy bien, ahí el pediatra cree tener ya el diagnóstico y la solución al problema. Entonces le empieza el tratamiento con antibiótico, el niño vuelve a la semana y el olor está prácticamente igual. ¿Qué es lo que viene después? Laboratorio, estudio, y el niño sigue con el olor. Y justamente han ido pasando días, y eso va generando olor que no se va a erradicar con el antibiótico. ¿Vamos? Se va a erradicar únicamente cuando se extrae el cuerpo extraño. Cuerpo extraño es algo muy característico porque genera mucho olor
y el niño cuando ingresa al consultorio inunda el consultorio de olor. ¿Vamos? Porque entre que los padres se dan cuenta, entre que ha empezado a generar mal olor en el cuerpo extraño y ha pasado por ahí 5 o 6 días, entre que lo ha visto el pediatra, y ahí estamos más o menos como en 15 o 20 días desde que ha empezado el tema. Por lo tanto, genera todo ese olor. De todas formas, hay una obstrucción unilateral, digamos, no hay peligro, digamos, pero bueno, no hay una solución al problema. En todo este tiempo que lo que pasó el pediatra ya lo manda al otorrino porque ya no sabe por qué no termina de irse ese olor. Pues el otorrino que hace micropinza, saca el cuerpo extraño y esa es toda la solución. Y termina ahí el tema. Algo que ustedes pueden decir a esta altura del tiempo, pero se da. Es algo frecuente. Por eso, a tenerlo presente, genera mucho olor el niño cuando va a la consulta. Vamos, es difícil no determinar de esa forma el cuerpo extraño. Muy bien, eso en cuanto a las causas orgánicas, y dentro de las causas funcionales, esas las vamos a ver cuando veamos los temas siguientes, que son la rinitis y la sinusitis, ¿no? Ahí el paciente con rinitis que puede sobreinfectar y hacer cuadros de rinosinusitis, donde haremos los tratamientos correspondientes entonces a la rinitis o a la rinosinusitis. Muy bien, ¿alguna pregunta de esto? No, doctor. Doctor, yo tengo una pregunta. Con respecto Sí. a la pila, ¿cómo es el tratamiento? ¿Se meten las pinzas y se la saca a la pila o cómo se hace? La pila, sí, la pila es algo, es urgencia por el tema de la desintegración, el ácido que tiene la pila, ¿no? La pilita puede estar ahí, los cuerpos extraños pueden estar visibles ahí a simple vista, pero bueno, hay que tener un poco de cancha, digamos, en el tema del cuerpo extraño, ese es el problema, ¿no? Porque uno, al querer manipular la pila, la podemos mandar para abajo. Entonces, si el cuerpo extraño siempre está ahí, eso genera, eso puede ser fácilmente extraíble, ¿no es cierto?, con una pinza. A veces no necesitamos por ahí una pinza, una micropinza de esa que vimos en la foto, que es el instrumental quirúrgico que tiene el otorrino. Por ahí con una pinza normal la podemos sacar. Pero bueno, esto es, ¿no es cierto?, un poco de cancha para tomarlo al cuerpo extraño y retirarlo. Yo la semana pasada saqué un cuerpo extraño de una nena también que tenía mucho olor, así, bueno, como contamos recién, y ese cuerpo extraño estaba en el piso de la fosa nasal, pero allá bien al fondo, bien al fondo. ¿Y qué es lo que, cómo lo saco? ¿Cómo lo sacamos? Un poco al tanteo, digamos, no al tanteo porque nosotros lo vemos, sino que es a cálculo, digamos, e introducir la pinza hasta una cierta, de acuerdo a lo que vemos, ¿no es cierto?, que está el cuerpo extraño, uno introduce la pinza, calcula que lo está tomando el cuerpo extraño y lo toma, ¿no? Y de esa forma lo extrae. Y eso tiene que ser en un segundo, porque si no el niño ya se pone molesto y si lo manipula mucho al niño, y después se hace imposible, ¿no? Porque en 2 o 3 intentos como mucho, si no lo ha sacado ya se complica, porque ahí ya se le mueve, ya hay que agarrarlo, hay que tomarlo. Bueno, de todas formas, también en el primer intento hay que, ¿cómo sería, digamos, la técnica? A veces va la madre y el padre, o a veces va la madre sola, y hay que tomarlo. Nosotros ya, bueno, tenemos cancha en esto, pero la técnica es
el niño en la camilla lo toma uno de las piernas para que no patale el otro, tiene que tener la cabeza firme para entrar y tomarlo, y los bracitos, vamos a decir, uno lo abraza, el otro le toma las piernas y lo fija, digamos, mantiene la cabeza fija, y eso es un segundo, es verlo al cuerpo extraño, introducir y sacar, ¿no? Porque si no, después ya se pone molesto. Y por ahí muchas veces lo que pasa siempre en las guardias, estamos en las guardias, viene el manipuleo, y cuando ya lo hemos toqueteado mucho al niño, ya lo llaman al otro signo, para el otro signo vaya, pues está la zona lastimada, sangrante, el niño ya se pone muy molesto y es difícil trabajar. Y bueno, muchas veces puede un cuerpo extraño terminar en un quirófano, porque es la única forma de sacarlo cuando ya está muy molesto el niño, ¿estamos? Pero bueno, nosotros tenemos también, bueno, uno ve el cuerpo extraño, ¿no es cierto? Y de qué tipo es el cuerpo extraño. Porque, por ejemplo, en lo que son cuestiones de papel, goma espuma, la goma espuma es lo más característico. ¿Por qué? Porque se ha roto la almohada, porque se ha roto el colchón, y el niño jugando hace esas travesuras y se mete el cuerpo extraño. Lo otro es el cuerpo extraño tipo semilla, la piedrita, la pelotita. Bueno, eso nosotros tenemos un instrumental casero, ¿no? Es decir, lo fabricamos de acuerdo a un instrumental que lo podemos modificar, que es un fierrito largo, ¿no es cierto? Y en la punta tiene una curva, y esa curva termina, en la punta no tiene filo, es decir, termina en una punta redondeada sin filo. Entonces, eso hace a manera de una palita, vamos a decir, está el cuerpo extraño, usted introduce esto, llega hasta acá y el instrumental es esto, y hace la forma de traerlo como si fuera una pala. ¿Entiendes? Pero bueno, ese tipo de instrumental lo tenemos únicamente nosotros, en otros lugares, en las guardias, en todas esas cuestiones donde uno se pone a manipular de acuerdo a lo que tiene a mano, y por ahí, bueno, es difícil, no es fácil sacar ese cuerpo extraño, y sobre todo cuando el niño no le colabora. Pero bueno, hay veces que, que vi yo la semana pasada, una nenita de 3, 4 años que tenía. La pediatra dice que ahí la veía, pero no la veía, estaba al fondo, estaba bien abajo. Pasa que, bueno, ven ahí algo que hay, pero no, eso lo vemos, y generalmente lo vemos nosotros con la luz que usamos, que es el frontoluz. ¿Estamos? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. ¿por cuánto tiempo se da la fluticasona para el pólipo? Pues depende de cada paciente. Sí, por ejemplo, podemos tomar 20 días mínimo a un mes. En ese lapso lo controlamos, 10 días de antibióticos por la sinusitis sobreagregada que ha generado el pólipo. 10 días termina el antibiótico, sigue con el tratamiento antialérgico, que puede ser una loratadina con corticoide, más la fluticasona, ¿no es cierto? Y eso lo estiramos hasta 20 días o un mes. En esos 20 días tiene que haber una mejoría. Ahí lo podemos revisar de vuelta al paciente y ver si ese pólipo se está achicando. Continuamos un poquito más con el tratamiento, porque es indicativo de que se va a resolver con tratamiento médico. Ahora, si nosotros lo vemos en 20 días, un mes, y el pólipo está exactamente lo mismo, y muy posiblemente no se recupere, entonces ya directamente vamos a tener que pasar a la extracción quirúrgica. Ah, bien, muchas gracias. ¿No?
El siguiente tema es la epistaxis, es decir, la hemorragia de nariz, patología frecuente en la guardia. Vamos, a ustedes les va a caer en la guardia el paciente con hemorragia y ahí vamos a ver, ¿no es cierto? Vamos a tener que determinar qué tipo de hemorragia tenemos, que puede ser debido a distintas causas. Por ejemplo, vamos a tener el traumatismo de nariz que estábamos hablando recién, el golpe, la fractura, que viene con esa hemorragia que soluciona en el momento porque es propio del mismo traumatismo. O vamos a tener el otro paciente que viene por una epistaxis de tipo anterior o de tipo posterior. La posterior que se da en los hipertensos y la anterior, que es posterior que se da en los hipertensos y en las personas de mayor edad que vienen con la crisis hipertensiva, y el otro, el paciente más joven, que puede hacer una epistaxis de tipo anterior. La anterior es de mayor de resolver fácilmente, no así la posterior. Entonces, definimos a la epistaxis como la hemorragia proveniente de las fosas nasales o de los senos paranasales. Bueno, la irrigación, lo que habíamos mencionado recién, la vascularización de las fosas nasales, y anexo va a estar dado por los dos sistemas carotídeos, externo e interno. El externo, la arteria esfenopalatina, rama terminal de la arteria maxilar interna, se divide en dos ramas, la externa o nasal posterior, que es la que va a irrigar la parte externa de las fosas nasales, y el sector posterior o cola de los cornetes medio e inferior. Y por otro lado tenemos la interna o nasoseptal, que irriga la parte media y posterior del tabique. Y la arteria del subtabique, rama de la facial, que irriga la región anteroinferior del tabique y el piso de las fosas nasales. Y el sistema carotídeo interno, donde vamos a tener a la arteria oftálmica, que va a dar dos ramas, la arteria etmoidal anterior, que es la que irriga la región preturbinal o de los cornetes de la parte de la pared externa, el seno frontal y la porción anterior del tabique. Y la arteria etmoidal posterior, que va a irrigar el área olfatoria, el etmoide y la porción posterior del tabique. En esta serie de vasos van a confluir algunas ramas en lo que se denomina el área de Kieselbach, ubicada en la región anteroinferior del tabique. Ahí vamos a tener a las ramas de las arterias del subtabique, la nasoseptal y las ramas de la etmoidal anterior. Esta área de Kieselbach, como dice, se ubica en la región anteroinferior del tabique. Estamos bien abajo en el tabique, bien abajo, que apenas abrimos con el espejo la fosa nasal, se observa esa zona característica de una hemorragia anterior, o sea que se la podemos ver a simple vista, donde vemos la exposición del vaso que puede presentarse, ¿no es cierto?, la consulta con el vaso sangrando en esa zona, o bien podemos ver una zona congestiva, bien marcada la congestión en esa zona con la exposición de los vasos, que ha sido la causa de la hemorragia. Esta es el área entonces de la epistaxis anterior. La posterior, en cambio, tenemos al vaso que sangra, que es la esfenopalatina. Y ahí nosotros no la vemos a la posterior, a la zona. Lo que vemos es si se manifiesta por un descenso de la sangre en la pared posterior de la faringe. Es decir, nosotros bajamos el baja lengua, vemos el descenso de
de la sangre en forma permanente como cascada que proviene de la parte posterior de fosas nasales y desciende hacia la pared posterior de la faringe. Eso determina la epistaxis posterior. La anterior y la posterior difieren significativamente en cuanto a tratamientos y en cuanto a que una requiere internación y la otra no. Dentro de los factores que pueden desencadenar una hemorragia podemos tener la simple introducción de los dedos, el rascado que más se da en los niños, los traumatismos de la pirámide nasal, lo que hablábamos recién, proceso inflamatorio, es decir, rinitis, rinosinusitis, eso debido al estado congestivo, debilita la zona y expone mayormente a los vasos. Un cuerpo extraño o una vasodilatación por exposición prolongada al sol nos puede dar una hemorragia. Entre los factores generales ya podemos tener patologías más importantes, como por ejemplo la hipertensión arterial, y esto se da más frecuentemente en adultos y en personas adultas mayores, sobre todo con una base cardíaca, la hipertensión arterial, alteración de los factores de la coagulación, ¿vamos? Pero de toda esta, la más frecuente que ustedes van a ver acá, que van a ver, perdón, en la guardia, va a ser la hipertensión arterial. Vamos a decir, paciente que llega a una consulta con hemorragia, lo primero que hay que ver es la tensión, descartar tensión arterial. Si el paciente está con una hipertensión, una crisis hipertensiva importante y a su vez hemorragia, el diagnóstico, sin ser por ahí, o sin llegar a poder determinar bien la hemorragia, es muy seguro que estemos ante la presencia de una hemorragia posterior, de una epistaxis posterior. Puede ser también una anterior, ¿no es cierto?, en un paciente hipertenso. Pero lo más frecuente es que el hipertenso, el cardíaco, nos haga una epistaxis posterior. Muy bien. En cuanto a la localización, lo que decíamos recién, la zona del sangrado. En la epistaxis anterior, la zona de Kieselbach. Esta puede ceder espontáneamente. ¿Estamos? Una epistaxis anterior, uno va al baño, se higieniza, deja que caiga la hemorragia, que, bueno, por ahí el paciente se asusta porque es abundante, pero no interesa que sea abundante si es anterior, porque no trae mayores consecuencias. Lavarse bien, presión, a veces una gasita, y puede ceder espontáneamente. No compromete el estado general, y esto se da más frecuentemente en lo que es niños, adolescentes y adultos jóvenes, no habiendo, ¿no es cierto?, una patología de base. En cambio, la posterior, la zona de sangrado de la arteria esfenopalatina, esta sí compromete el estado general, porque esta sí no cede espontáneamente. Esto ya hay que hacer un taponaje posterior para cicatrizar, para evitar, ¿no es cierto?, cicatrizar ese vaso. Y este se ve en personas adultas mayores o en los adultos con una base o una patología importante. ¿Cómo se va a presentar el paciente a la guardia? El paciente va a llegar a la guardia con la hemorragia activa, con una toalla o algo que vaya tratando de colocarse para la hemorragia. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero en la guardia? Es la higiene de ese paciente, es decir, lo llevamos hacia la parte donde se pueda lavar, que no sonarse la nariz, sino higiene para ver si corta, y ver con el bajalengua, luz y bajalengua, el examen de faringe y ver si hay
ese descenso sanguíneo que decíamos al comienzo, que nos va a hacer el diagnóstico de una posterior. Muchas veces se confunde lo que es una posterior con la expulsión del coágulo, ¿no? Porque por ahí es una anterior, resulta que no sangra por adelante, pero ha sido una anterior que ha constituido un coágulo, ese coágulo se ha depositado en la parte posterior de la fosa nasal y eso le genera un goteo a la zona de la pared posterior de la faringe y por ahí, ¿no es cierto?, genera la confusión de que es una epistaxis posterior. Pero bueno, en la posterior nosotros lo vamos a correlacionar también con la hipertensión arterial. Muchas veces hay pacientes que, bueno, ustedes van a ver posiblemente en otra, no sé si en lo teórico de la universidad en cuanto a las otras materias que hablan de la hipertensión que no tiene nada que ver con la epistaxis, pero se ve más que todo en la práctica donde por ahí el otorrino es la frecuente discusión, digamos, o no ponerse de acuerdo en cuanto a que el cardiólogo o el clínico sostiene que la hipertensión no tiene nada que ver con la epistaxis. La hipertensión arterial es la causa de la epistaxis posterior a tal punto que en algunos casos se ha visto que pacientes con crisis hipertensivas importantes, estamos hablando de 22, 24, posiblemente de tensión, superando los 20, pongámosle, con epistaxis posterior, y uno por ahí, bueno, lo llaman al otorrino de guardia, por ahí el otorrino indica descender, qué es lo que hay que hacer, sobre todo en la crisis hipertensiva, bajar bruscamente esa presión, volverla al piso, volverla a la normalidad, lo más bajo posible, es decir, tratar de lo posible bajarla a 12,8, y muchos pacientes, es decir, no quiere decir que todos los pacientes hacen lo mismo, pero hay pacientes que con el solo hecho de descender la tensión, dejan de sangrar, ¿no? Es como que se cierra el pico o esa canilla que genera la hemorragia, ¿no? Por eso el factor hipertensivo es la causa. Muy bien. Decíamos entonces que por ahí ese coágulo puede generar, ¿no es cierto?, ese goteo permanente. Pero el diagnóstico de la epistaxis posterior es ver, ¿no es cierto?, el descenso de sangrado por uno de los lados. Uno hace el examen de la faringe, con el baja lengua, la luz, visualiza úvula, pared posterior de la faringe hacia los dos costados. Vemos de qué lado sangra, si hacia la derecha o hacia la izquierda. Vamos a ver una cascada, un hilito permanente de sangre, que eso nos indica que lo hacemos, que si vemos esa cascada, lo mandamos que se higienice de vuelta, lo volvemos a ver al paciente y esa cascada permanece, eso es una epistaxis posterior. Está lesionada la efenopalatina y eso está generando esa filtración permanente de la hemorragia. Muy bien. Localización, entonces. Frecuencia. Hay algunas epistaxis que pueden ser únicas, primer episodio, o bien recurrente, varias veces en el año, y que pueden ceder con taponamiento. Por ejemplo, una recurrente que puede ser un paciente con rinitis crónica alérgica. El rinítico crónico alérgico, por ejemplo, alérgico a los cambios estacionales. Entonces, el alérgico en el otoño hace un pico, luego puede estabilizarse, viene la primavera donde hace el otro pico. Entonces, si hay una rinitis o una rinosinusitis de base, puede producir epistaxis, por ejemplo, 2 o 3 veces en el año. En cuanto a la repercusión general, tenemos leves, moderadas y graves.
Las leves son las anteriores, las que ceden espontáneamente sin repercusión sobre el estado general del paciente. Eso que hablábamos al comienzo de que el paciente va al baño, se lava, presión, una gasita eventualmente, y muchas veces el mismo paciente la puede controlar. Las moderadas son aquellas que siguen siendo las anteriores, pero que no se resuelve con, o no ceden espontáneamente con las maniobras del paciente y necesita, ¿no es cierto?, de taponaje, pero es un taponaje anterior, simple, no hay compromiso del equilibrio hemodinámico, no hay compromiso del estado general del paciente, e inclusive ese paciente puede volver a la casa cuando hay una epistaxis anterior. Ahora, ante una epistaxis posterior, es decir, aquellas más graves, hay compromiso del estado general y estos pacientes requieren sí o sí la internación. Estamos epistaxis posterior. ¿Por qué? Porque sabemos que la epistaxis posterior tiene muy posiblemente una base patológica que puede haber compromiso del estado general. Desde la hipertensión, ¿no es cierto?, pasando por la otra patología como trastorno de la coagulación y otras patologías. Por lo tanto, en estas requiere la solución del otorrino, pero el complemento del tratamiento con el clínico y el cardiólogo, es decir, una valoración clínica por la afectación del estado general. Bueno, el diagnóstico con el interrogatorio, el examen físico, la rinoscopía, examen de faringe para determinar, ¿no es cierto?, si es posterior o es anterior. Control de tensión, estudios complementarios. Rinofibroscopía, bueno, todos esos estudios complementarios, la rinofibroscopía, todos esos estudios, métodos complementarios son a posterior de la epistaxis, sobre todo la anterior, para ver compromiso o la causa, por ejemplo, porque si tenemos una anterior, la anterior le hacemos taponaje anterior, en 48 horas sacamos el taponaje, 48 a 72 horas sacamos el taponaje. Bueno, ya lo vemos en tratamiento eso. El tratamiento va a estar destinado a corregir las causas que han provocado el sangrado y restablecer el equilibrio hemodinámico. Eso en el caso de la posterior, que requiere mayor evaluación de ese paciente, luego, ¿no es cierto?, de solucionar con el taponaje, pasa a internación en un servicio de clínica médica o bien de unidad coronaria, dependiendo, ¿no es cierto?, la base patológica que tenga este paciente. Muchas veces se lo interna en clínica médica, pero bueno, de acuerdo al problema cardiológico puede ser luego pasado a otra unidad, por ejemplo, una unidad coronaria. Y el tratamiento instrumental, acá vamos a tener a la epistaxis anterior y posterior, donde vamos a hacer los taponajes. Si es una anterior, zona de Kieselbach, que es la zona sangrante, hacemos el taponaje nasal anterior. ¿Cómo es el taponaje nasal anterior? Una tira de gasa finita, larga, pongámosle 30 centímetros, 40 centímetros, una gasa envaselinada para que no se pegue en la nariz y la podamos extraer, para eso es la vaselina. Taponaje comenzando en la parte superior de la fosa nasal y viniéndose hacia adelante en forma de zigzag. Se rellena la fosa nasal del lado sangrante, taponaje, obstruimos, es decir, la fosa nasal que hemos hecho el taponaje, 48 horas a 72 horas, control del paciente, extracción de ese taponaje. A continuación de eso viene lo siguiente, que es cauterización con nitrato de plata o galvano cauterio, que esa sería una forma de terminar el tratamiento, digamos, porque la cauterización
con el nitrato de plata es hacer la perlita en la zona de Kieseweis, donde está el punto sangrante, o bien hacer un toque con el gálvano cauterio. La cauterización también es un tratamiento de la antigüedad, es decir, no de la antigüedad, pero tratamientos anteriores, pero que hoy en día hay muchos que todavía lo implementan, la cauterización. ¿Qué pasa con la cauterización? La cauterización es un método de tratamiento traumático, ¿vamos? Porque en la cauterización hay que hacer tocar la zona, la perla de cauterización, neutralizar con una gasa con solución fisiológica para que no se va, porque si eso dejamos así no se puede perforar el tabique. El gálvano cauterio, que es con el instrumental que quema el vasito. En la cauterización es un tratamiento que algunos también la hacen de entrada, en vez de hacer el taponaje, si está la zona por ahí donde está el vasito sangrando, lo queman. Lo ideal sería taponaje y luego estudios para ver. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos 48, 72 horas el taponaje, luego hacemos la cauterización podemos tener 2 o 3 días más. Si nosotros tenemos una sinusitis de base y no le hacemos tratamiento antibiótico, ese factor va a voltear la perla de cauterización y el proceso va a volver. ¿Por qué? Porque la base es ese proceso infeccioso. Entonces, lo ideal sería estudiar, ver, ¿no es cierto? Es decir, nosotros hemos taponado la fosa nasal, sacamos, digamos, la urgencia y luego estudiamos. Si hay una rinitis, una rinosinusitis, haremos el tratamiento respectivo para la rinitis o la sinusitis. En cambio, en la epistaxis posterior, acá ya, luego del taponaje, necesita sí o sí la internación, como dijimos, en clínica médica o en una coronaria en los pacientes cardíacos. El taponaje nasal anteroposterior lo hacemos con la sonda Foley. Hay dos formas, con la sonda Foley o bien con el taponaje con las gasas. La sonda Foley es aquella sonda que se insufla con agua, ¿vamos? Entonces nosotros hacemos el examen, vemos que, por ejemplo, fosa nasal derecha, de ese lado está cayendo la sangre, entonces la lesión está para ese sector, entonces entramos por la fosa nasal derecha con la sonda de Foley, introducimos con la fosa nasal, vamos hasta la parte posterior, cuando calculamos que estamos en la parte posterior, insuflamos con agua 5, 6, 7 centímetros, vamos traccionando hasta que hace tope y podemos llegar a poner hasta 10 centímetros de agua. Ahí se tracciona. Si la sonda de Foley hay colaboración del paciente, podemos lograr que el anclaje en la parte posterior y que ese anclaje haya tomado a la fenopalatina, ¿qué es lo que nos va a indicar? Si nosotros hacemos el examen de la boca, en la faringe, vemos que ya no cae sangre, quiere decir que la sonda Foley ha tomado con éxito la fenopalatina y esa presión hace que deje de sangrar. Si nosotros hacemos eso, o no hay buena colaboración del paciente, o alguna falla en la técnica, vemos que sigue sangrando, retiramos el agua con la jeringa, sacamos la sonda, vamos al otro taponaje con la gasa. El otro taponaje es una torunda de gasa atadas con hilos, donde tenemos para un extremo 2 hilos y para el otro extremo un solo hilo. Entonces, vamos a introducir la misma sonda Foley, pero en este caso hacemos que la sonda caiga y acá sí requiere mayor colaboración del paciente porque esto ya es muy traumático. Entonces la sonda Foley cae a faringe, con una pinza la traccionamos hacia la boca, atamos los 2 hilos de la gasa y comenzamos
tenemos un sector de la sonda en la nariz y la otra en la garganta, ¿no es cierto? En la garganta, entonces, por la boca hemos atado los hilos. Comenzamos a traccionar, a tirar la sonda desde la fosa nasal para que la sonda vaya volviéndose por la boca e introduciendo esos dos hilos atados, y a medida que vamos traccionando la sonda, el tapón de gasa se va introduciendo y a manera de un tacto ayudamos a que lo enclavemos a ese tapón arriba en la zona posterior. La punta de la sonda ya salió por la fosa. Cuando tenemos los dos hilos, cortamos los hilos a la altura de la sonda. Entonces nos quedan los dos hilos que salen por la fosa nasal y el otro hilo sale por la boca. ¿Estamos? El que sale por la boca lo vamos a colocar detrás de la oreja y lo vamos a fijar con gasa, porque ese hilo no se tiene que cortar para cuando lo saquemos. Los otros dos hilos que han aparecido por la fosa nasal, completamos con el taponaje anterior, con la tira de gasa envaselinada anterior. Una gasa, atamos los dos hilos, vendaje. ¿Vamos? Entonces, ese es el antero-posterior. El paciente va a clínica médica o a cardiología, donde haya, a unidad coronaria, donde se haya que internar, 3 o 4 días mínimos, 4 días. A veces puede ser un poquito más si hay alteraciones en la coagulación, algo que nos demore un poquito. 4 días, 5 días, ahí en esos márgenes de tiempo, vamos a sacar el tapón. Sacamos primero el vendaje, cortamos los hilos que tenemos acá en la gasa, sacamos el anterior y los dos hilos quedan liberados en la fosa. ¿Y cómo lo sacamos? El hilo de la boca, lo traccionamos con el bajalengua, lo tiramos y los hilos de la fosa nasal salen junto con el tapón. Ese es entonces el antero-posterior. Puede venir un tratamiento quirúrgico si a pesar de estos tratamientos la hemorragia es muy severa, ya tendremos que ir a electrocoagulación o ligadura de vaso y eso ya es en quirófano. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Sí. Y sí, también, eso no lo mencionamos, también todo eso, el CBP, vamos, que eso ayuda, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, 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 sí. También se indica como, y sobre todo en la recurrente, en aquellas epistasis, como dice usted, donde hay una base, eso lo ayuda. Pero, ¿no es cierto? Esto sí o sí, porque si no, todo eso no corta la hemorragia. Una vez que se ha lesionado los vasos, tenemos o una anterior o una posterior, hacemos estos tratamientos y a continuación sí, ¿no es cierto? O paralelamente va el tratamiento y los estudios. ¿Vamos? El CBP, y bueno, y eso va a depender ya, ¿no es cierto?, de la base que tenga cada paciente. Eso ya tendremos que hacer una valoración clínica, laboratorio y demás para ver. Pero una anterior generalmente son 8 o 10 días, donde podemos tener, ¿no es cierto?, la base de algún proceso de rinitis o de sinusitis, donde hay que hacer antibióticos y demás. Pero bueno, y el CBP lo podemos hacer un poquito más, ¿no es cierto?, como preventivo para evitar ante esa fragilidad, ¿no es cierto?, que pueda volver a sangrar. Entonces ahí sí lo podemos hacer, ya hacemos también una valoración clínica, digamos. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta?
Muy bien, nos vemos entonces el lunes. Buen fin de para todos.